Miguel nació en Canfranc e internacional fue su vida desde bien niño. Con poco menos de 11 años llegó a Panamá y en una ciudad de rascacielos él ha encontrado su vocación. Estudia para convertirse en todo un crack de la dirección y la administración de empresas. Miguel. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Que te pillo aquí de paseo por el centro? Sí, justamente. ¿Qué zona es esta? Esta es la calle 50, el distrito financiero de Panamá. ¿Y tú de dónde eras? ¿Cómo llegas hasta aquí? Yo soy de Canfranc y estuve también viviendo en Madrid una parte de mi vida, pero ya a los 11 años me tuve que mudar aquí con mi familia, porque mi padre tenía más trabajo aquí que allá y al final decidimos mudarnos aquí todos juntos. ¿Y entonces llevas aquí desde los 11 años? Sí. ¿Pero tú qué edad tienes? Yo ahora tengo 19. Porque con tu edad estarás estudiando, ¿no? Administración de empresas. Ah, o sea que supongo que aquí entre tanto rascacielos, empresas no faltará. No, aquí este es el distrito financiero de Panamá, de la ciudad. Me llama mucho la atención la forma de ese de ahí. Es el F&F Tower, se le llama el tornillo. Este mide 242 metros, es un símbolo de Panamá. Hay muchísimos rascacielos aquí, ¿eh? Sí, teniendo en cuenta que Panamá es la ciudad con más rascacielos que hay en toda Latinoamérica. ¿Y tú te ves por aquí trabajando en alguna de estas empresas o no? Hombre, si tengo suerte y estudio lo suficiente, espero que sí. Oye, ¿cuánto cable colgando por la calle, eh? Sí, esto suele ocasionar bastantes problemas. ¿Tardan mucho en solucionar un fallo eléctrico? Se toman su tiempo. Ritmo caribeño, ¿no? Ritmo caribeño, exactamente. Bueno, y este edificio de aquí es famoso porque aquí estaba establecido el grupo de abogados de Mossack Fonseca, que ellos fueron uno de los principales involucrados en el Panama Papers. Ah, ¿en los papeles de Panamá? Sí. O sea que aquí estaban las famosas sociedades offshore. Básicamente, aquí establecidas en este simple edificio. Han pasado ya 3 años de eso, ¿no? Sí, han investigado de España a 244 personas ya. ¿Y aquí cómo se vivió esto? Porque fue un asunto un poco turbio. Pues cuando salió todo esto a la luz, sé que ha habido de gente que desde entonces no se ha sabido nada de ellos. Conocí a una persona que estaba débilmente asociada con el tema del Panama Papers y una vez salió todo eso a la luz nunca lo volví a ver. O sea, ya no hay quien los encuentre. Lo dudo mucho. Oye, ¿aquí tanta gente? ¿Una visita turística o qué? Bueno, esto es un montón de emprendedores que se habrán puesto aquí. Perdona, ¿a qué os dedicáis? A emprender. ¿Pero hay mucho negocio aquí emprendiendo? Lo suficiente. ¿Pero qué están haciendo? Porque esto parece una gincana. Formándonos para poder desarrollar más. ¿Pero qué es un tipo de actividad? Sí. ¿Y qué tienen que hacer? Vendete esta botella, está energizada con la luz del sol y la luna. ¿Y por cuánto me la deja? Por $5. ¿Por $5? Eso es muy caro. ¿Quién me la vende por menos de $5? ¿Por cuánto me la vende? 4. ¿Por 1,25 me la vende? ¿Seguro? ¿Lo que tiene esa botella que no tenga la otra? Tiene semillas. Pero esta tiene más semillas que la otra. Esta serrín, esta te sirve para cocinar. ¿Pero desde cuándo vale el serrín para cocinar, caballero? Esto aquí le están vendiendo botellas que no sirven para nada, pero yo le estoy vendiendo arte, señor. Esto aquí es la flor de la esperanza. El simbolismo no es todo. ¿Por cuánto me la vende? ¿Cuánto tú crees que vale esto? Pasa mis 100 palos. ¿Por cuánto me vale? 100. Todo está en tu imaginación. Les tengo algo de miedo, son muy charlatanes ustedes. Ahora estamos en la Plaza de la Independencia, que está en el centro del casco antiguo. ¿Y por qué hay tanto trasiego aquí de gente? Bueno, aquí la gente local se dedica a vender la artesanía que es de Panamá, entre otras cosas, pinturas, etc. Casi todos los días aquí tienes gente que son locales, indígenas sobre todo, que pues se aprovechan y venden sus artesanías a la gente que viene de otras partes del mundo. Por ejemplo, ¿aquí qué venden? Aquí venden, mira, son carteras de mola. ¿Los molas qué son? Son las vestimentas típicas de la mujer cuna, indígena cuna. ¿Y eso de ahí también son molas? Sí, son telas cortadas, cosidas a mano. Ah, o sea que no está bordado, sino que es una tela encima de la otra y después cosido. Ajá, cosido a mano, todo es cosido a mano. ¿Y una mola como esta cuánto cuesta? Costaría $35. Eso al cambio... 33 euros. ¿Cuánto vende usted por aquí? ¿Vende mucho o no? Bueno, sí se compra. La mola es conocido mundialmente, así que se compra bastante. Es un orgullo panameño, sí. Bueno, pues que vaya bien y que se dé bien la compra. Ok, igualmente. ¿Y tú eres de llevar artesanía encima o no? Yo lo único que llevo encima es esta pulsera, que me la compré en Canfranc, ya desde hace 5 o 6 años que me la compré. Suelo ir una vez al año, sobre todo en Navidades. ¿Y con quién te encuentras allí? Después de estar un año tan lejos de la familia suele ser bastante caluroso y bastante bueno. Pero caluroso a nivel de cariño, ¿no? No a nivel de calor como aquí. Ya con calor tenemos suficiente aquí en Panamá. Lo que me dio, compadre. ¿Y este que está aquí en la estatua quién es? Este es Simón Bolívar, el libertador de toda Hispanoamérica. ¿Y por qué tiene aquí una estatua? ¿No era venezolano? Él fue presidente de la Gran Colombia. Lo echaron a los españoles de aquí, a las colonias españolas, antes de que se estableciera la Gran Colombia, antes de formarse Panamá como país. Porque Panamá, ¿desde cuándo es un país? Desde 1903. O sea que Panamá es un país relativamente reciente, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en todo el país? En todo el país hay 4 millones de habitantes, pero en la ciudad en sí solo hay 2 millones. Eso viene a ser más del doble de Aragón. ¿Qué ambiente hay en Panamá? ¿Es un lugar seguro o no?
La ciudad en sí es segura, depende de dónde te muevas. Panamá es un país sobre todo multicultural. Tienes gente de Asia, tienes gente también de Europa y sobre todo también de Estados Unidos. Como ciudad en sí no tiene una magnitud enorme. O sea, que es más bien pequeñita, pero con muchísimos habitantes. Básicamente eso es Panamá. ¿Cómo hacemos al centro? Y aquí veo a unos chicos vestidos muy guapos. Sí, bueno, pues aquí están con los trajes típicos de aquí, del país. Hola, vais vestidos muy guapos. ¿Por qué vais vestidos así? Bueno, este es el traje típico de Panamá. Esta es una pollera montuna. Estamos haciendo una sesión de fotos. Nuestra abuela le hizo el traje. ¿Pero cuánto tiempo ha tardado en hacerlo? Como 1 año, 2 años. El traje tiene 1000 detalles, ¿eh? Bueno, estas son pues mis prendas. Tengo 3 prendas. Y de abajo tengo un peticote. Déjenme mostrarles. Todo hecho a mano. Es como de ganchillo, ¿no? Tejido. ¿Y esto te lo ha hecho todo tu abuela? Sí. ¿Y el tocado del pelo también? También. Y estos son tembleques. ¿Pero cuánto tiempo se tarda en hacer este peinado? Como 1 hora. ¿Y tú por qué vas vestido así? Este es el traje típico que combina con la mujer, con la pollera montuna. Es una camisa tonocigueña, un pantalón formal y zapatos negros. Todo muy formal, pero los botones de colores, ¿eh? Sí. ¿Y tú alguna vez te has vestido como ellos o no? Solo para alguna actividad del colegio, pero para nada más. ¿Tú te ves haciendo la ofrenda de pilares vestido con el traje típico panameño o no? Hombre, pues si hace falta lo hago, pero lo dudo. Al cabo de 1 año, ¿cuántas sesiones de fotos de este tipo puede hacer usted? Digamos una cada fin de semana, en un buen mes 4, sí, más o menos. Que hay negocio haciendo fotos aquí en Panamá, ¿no? Sí, pero como la fotografía se ha puesto tan popular, hay bastante competencia. Pues que vaya bien con la sesión de fotos, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego. ¿Y aquí por qué hay tanto movimiento en este templete? No sé si te acuerdas tú del carnaval de Bielsa. Sí. Bueno, pues aquí hay algo muy parecido, tiene el mismo aire, que se llama la danza de los diablicos. Se ponen estas máscaras y con unas castañuelas empiezan a bailar. Se celebra aquí básicamente por el Corpus Christi. Y caballero, ¿qué se está poniendo encima? Manto y las castañuelas. ¿Cuánto tiempo lleva bailando? 5 años. Se representa el mal, los bailes son rústicos, fuertes. Me gusta el zapateo, el movimiento y el sonido de las castañuelas. ¿Y cómo se mueve? ¿Y cuánto tiempo lleva bailando? Bastante, como 5 años. ¿Y para usted qué significa hacer el baile del diablico? Es más que una danza, ¿no? Ya es como un amor que uno le agarra al baile. ¿Usted sabía que en el Pirineo hay una tradición que se parece un poco a esta? No la conocía. ¿Cómo es? El carnaval de Bielsa. No lo conozco. Pues se tienen que acercar por allí y hacemos un poco de intercambio cultural. Perfecto, nos vemos por allá. Venga, que vaya bien. Chao. Bueno, os he traído a un restaurante que aquí nos van a servir la comida típica de aquí de Panamá. ¿Y cuál es? El sancocho. Ah, como el aragonés. Muy parecido, pero con el estilo de aquí de Panamá. Venga, pues vamos a ver en qué se diferencia. Buenas. ¿Nos hace un sancocho, por favor? Un sancocho, ¿cómo no? Sí, ¿podemos entrar a ver cómo se hace? Sí, cómo no, adelante. Aquí está la cocina. ¿Usted es el chef? Sí, es el chef. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo sancocho por aquí? 21 años. ¡Wow! ¿Qué lleva el auténtico sancocho panameño? Aquí están los ingredientes, mira. Cebolla, ajo, culantro, una pizca de orégano al final. Ñame baboso. Ñame baboso. Se encuentra en zonas muy húmedas y también lo puedes encontrar en Canarias, por ejemplo. Y así queda. ¿Y ahí ya está hecho el sancocho? Sí, la carne de gallina, el ñame y los ingredientes que llevan ahí. Que lo que han llevado mucho licor ayer, ¿no? Hoy se toma un sancocho y lo revive y quedan como nuevos. O sea, que es el remedio panameño para la resaca. Sí, ahora sí. El caldico, la carne de ave y el poco de ñame. Un poquito de culantro picado. Sí, así queda, mira. ¿Y listo para servir? Sí. Y aquí tenemos el sancocho panameño listo para probar. A ver cómo está eso. ¿Cómo está? Está mucho culantro. Sí, pero está rico. Muy bueno. Por aragoneses por el mundo. Tiene como un toquecito como picantón, ¿no? Un poquito más picantico. Un poquito sí que tiene, sí. Oye, estando aquí, ¿qué es lo que se echa de menos de la comida? Lo que más echa de menos es la comida típica de España. La paella, el jamón serrano, que no es que no lo tenga aquí, pero se echa más de menos comértelo ahí que comértelo aquí. Que disfruten del sancocho panameño, aragoneses. Bueno, te voy a enseñar uno de los orgullos más grandes de aquí de Panamá. ¿Cuál? El Arco Chato. Bueno, esto era el convento de Santo Domingo. En el siglo XIX se quemó y sin ningún punto de apoyo se mantuvo en pie. Mucha gente decidió invertir en este país porque a pesar de ser una zona sísmica, se ha mantenido en pie desde hace un montón de tiempo. Salvo en el 2003, que fue cuando se cayó y quedaron estos escombros aquí. Wow. Se cayó por el paso del tiempo, no por ningún terremoto. ¿Y toda esta gente que está aquí? Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué están haciendo aquí tanta gente? Para una competencia llamada IMASIVO, nosotras criamos a nuestros bebés cerquita de nosotros y al mismo tiempo disfrutarnos
Necesitamos ser mujeres hermosas, preciosas, mientras bailamos con nuestros bebés. Ah, o sea, que ustedes bailan con sus bebés colgados del pecho. Correcto. ¿Y cómo se lleva para moverse? ¿Cómo es? Bueno, nos movemos. ¿Pero qué tiempo tiene? Ella tiene un añito, se llama Maya. Me tengo que ir. Pero sin querer, deja que te lleve, que mañana acaba todo. ¿Es el padre de alguna de las criaturas o no? Sí, sí. La primera vez estoy sorprendido porque no sabía que existe ese tipo de grupo, que mamá portando bebé, pero cuando primera vez participó mi esposa, entonces vi algo nuevo y muy interesante, estaba muy feliz. ¿Tú cuándo vas a coger el canfranero y te vas a acercar por allí? Ya en Navidades, cuando empieza a caer la nieve. ¿Te van mucho los deportes de nieve? Sí, bastante. El esquiar, hacer snow... Pero para hacer nieve por aquí, complicado, ¿eh? Complicado a menos que lo apliques en el mar, pero si no, no. Bueno, pues aquí nos despedimos, Miguel. Hasta luego. Que vaya bien, ¡chao!